Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Hoy queremos tratar un tema que, si bien es cierto, no está en la superficie, en el centro de la coyuntura, sí atraviesa todas las coyunturas de corto, de mediano y largo plazo. Es el tema del debate intenso que se desarrolla a nivel del planeta sobre la llamada ideología de género. Bueno, este debate, esta realidad, está atravesando a la sociedad estadounidense, a la democracia, a la primera democracia del planeta, a la primera república del planeta, a Estados Unidos. Y de una u otra manera tiene que ver con el futuro de la institucionalidad y de la democracia estadounidense. ¿Cómo se desarrolla el debate sobre la ideología de género en Estados Unidos? Bueno, una pregunta crucial que de una u otra manera tendrá efectos, y siempre suele suceder así, tiene efectos en la realidad global del planeta. Lo que pasa en Estados Unidos se escucha como un eco en América Latina o en Europa y tiene influencia en general alrededor del globo. Bueno, para hablar de estos temas tan trascendentes, el día de hoy hemos invitado a Pedro Corso, historiador, periodista cubano, colaborador permanente de este portal, quien nos va a describir, nos va a relatar esta realidad en la sociedad de Estados Unidos. Buenas tardes, Pedro, gracias por la conversación. Buenas tardes a ti, Víctor, y a Montoneros por esta oportunidad. Realmente es una gran satisfacción compartir este espacio con ustedes. Bueno, eh, la ideología de género se ha instalado en el debate de Estados Unidos, en la sociedad, en los medios, en las políticas estatales. De alguna manera se ha convertido en un eje de polarización en la sociedad de Estados Unidos. Cuéntanos, Pedro, ¿cómo se desarrolla esta situación? Creo que sí, creo que está presente en todo el debate nacional. Pero no solo en Estados Unidos, Víctor, como decías en el preámbulo, está presente en el mundo entero. Y el debate está más presente en las naciones más desarrolladas y donde más libertades pues están presentes. Al menos esa es mi conclusión. Yo recuerdo, y voy a saltar en el tiempo, las protestas de mayo del 68. En ningún país de corte comunista se desarrollaron esas protestas. Esas protestas solo se produjeron en los países libres, empezando por Francia. Así O sea, es. donde había libertad fue donde se iniciaron las protestas de mayo y fue donde mayor repercusión tuvieron. Y esto lo mismo ocurre con lo que llamamos ideología de género, donde más presentes están, donde más debate hay al respecto, es en los países donde hay una libertad indiscutida. Y en este país, al menos yo lo reconozco así, es el país más libre, es el país donde con más amplitud se pueden debatir las ideas, aunque también debo decir que desde mi perspectiva está surgiendo, antes que todo te pido disculpas porque tengo una alergia muy severa y me está molestando mucho. No hay problema, no hay problema. Hay una situación en este país que a mí me preocupa grandemente, a pesar de la democracia y las libertades que disfrutamos. Y es que está surgiendo como una corriente de intolerancia muy sólida, muy fuerte. Una corriente de intolerancia que tiende a descalificar a aquellos que no comparten las ideas principales, que están en boga. No digo principales por su relevancia, por su importancia. Digo principales porque son los que mayor resonancia logran producir en el país. Ahora, lo, este asunto de la intolerancia, este asunto incluso que puede llevar en algunos lugares a ejercer una especie de dictadura de las mayorías que anula, que cancela la opinión adversa. Paradójicamente, tiene en la ideología de género su punta de lanza. Es una paradoja, porque supuestamente, y voy a hablar entre comillas, quienes defienden de la ideología de género quieren llevar la libertad absoluta del ciudadano, del hombre,
a límites inimaginados. Uno es tal como se autopercibe, es la libertad máxima, es llevar el primero existo, luego pienso, o el cogito ergo sum de Descartes al extremo, ¿no? Paradójicamente, se está convirtiendo en un movimiento de intolerancia y de cancelación del adversario. Sobre todo en las universidades esto es muy común, muy usual. Cuéntanos esta percepción. Primero empecemos por las universidades, no sé qué te parece. Hace unos meses atrás, el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo auspició una conferencia sobre la intolerancia que existe en Cuba en el mundo académico. Ahí sí no hay una gota de tolerancia. Y una persona, profesora aquí en Estados Unidos, mejor dicho, profesoró hace muy poco tiempo, habló también de la intolerancia no oficial, oficiosa, que hay en varios círculos universitarios estadounidenses. Él nos decía de que se apreciaba que cuando uno no compartía el criterio de ciertos sectores, enseguida se era demonizado, enseguida se era atacado, se era criticado, cuestionado y hasta se pretendía restarle relevancia a los conocimientos de la persona en cuestión. Eso es una realidad, eso es una realidad y yo creo que la ideología de género, como tú bien has dicho, no soy, repito, un experto en el tema, pero sí en alguna medida a todos nos toca, porque todos tenemos familiares con inclinaciones sexuales no ortodoxas. En mi opinión es la mejor manera de expresarlo. Yo soy del criterio que cada quien hace con su vida lo que entienda pertinente y que ninguno de nosotros estamos capacitados para juzgar al prójimo siempre y cuando sus acciones no perjudiquen al resto de la sociedad. Aquello de Benito Juárez, el derecho de uno termina donde empieza el del otro. O sea, la convivencia es el respeto mutuo y ese respeto mutuo se está acabando, se está extinguiendo en muchos lugares, porque si tú no piensas, no actúas y no funcionas como quiere un sector de la sociedad, tú eres un enemigo de la sociedad. Tú eres un elemento contestatario, eres un elemento al cual hay que eliminar, al menos si no físicamente, la capacidad de emitir opiniones. Recuerda que hace unos 2 años atrás apreciamos, aquí en Estados Unidos en particular, y se reflejó en algunos países nuestros, en la destrucción de los monumentos. Monumentos históricos, la historia no es ni buena ni mala, fue lo que pasó. Los juicios los hacemos en relación al tiempo en el que nos tocó vivir. Pero ese juicio no puede censurar el pasado. Lo que ocurrió, ocurrió. Digamos, se quiere enjuiciar el pasado con los valores y las tradiciones del presente. El problema. Eso es llevar, eso es construir un totalitarismo sin precedentes en la historia de la humanidad, porque, digamos, eso es coronar el presente y al yo del presente en el Dios universal que interpreta no solamente el presente, sino el pasado. En ese sentido, mira, a mí me parece impresionante cómo se quieren derribar las estatuas de los padres fundadores porque supuestamente la Unión Americana nació tolerando el esclavismo. Digamos, hay otros que quieren eliminar a Platón y a Aristóteles de la del currículo académico, ¿no? Porque Aristóteles es tolerante con el esclavismo, ¿no? Entonces, de esta manera, el presente organiza el pasado y también el futuro, y un yo y un grupo se erigen en el Dios universal, en el concepto único. Es muy cierto. Nosotros aquí en Estados Unidos hemos vivido una serie de campañas en contra de hombres notables del pasado reciente y del pasado lejano. Una campaña sin sentido, sin una orientación real, que como tú bien has descrito, pretenden juzgar ese pasado en base a las normas de la actualidad. No es lo mismo condenar el Holocausto, no es lo mismo condenar los gulags soviéticos o los campos de concentración chinos,
que fueron en nuestra misma época a estar tratando no de justificar, pero sí tratando de obviar situaciones reales que han ocurrido a través de la historia en relación a los tiempos que le tocó vivir a esos personajes. No, y además, Pedro, digamos, cuando uno juzga el pasado, condena lo que hay que condenarse y rescata lo que hay que rescatar. Del Gulag soviético y del campo de concentración nazi no hay nada que rescatar, ¿no? Pero de Aristóteles y de los padres fundadores, santo Dios, sin ellos no se puede construir la libertad actual, la libertad que ha construido la historia de la humanidad. Esa es la base de lo que vivimos hoy, la acción de esas personas. ¿Cómo Así, vamos a condenar a Cristóbal Colón? sí, No era pues, perfecto como no lo eres tú ni lo soy yo. Tal vez dentro de 500 años algunas de las personas contemporáneas con nosotros sean condenadas y sancionadas por la historia, pero nadie puede negar que algunas de esas personas han hecho grandes contribuciones al desarrollo, al progreso. No se puede negar esa realidad. Disculpa. ahora, ahora Pedro, regresando al tema de la ideología de género, es decir, en la universidad estadounidense, que tiene uno de los mejores sistemas universitarios, ¿no? Ya no se acepta de alguna manera la opinión disidente de la ideología de género. Es decir, si tú no aceptas que el género es una construcción social que puede ser declarada en base a la manera como se autopercibe un ciudadano, eh, digamos, esta famosa aproximación de la ideología de género, si no se acepta ese criterio, estás fuera de la Universidad de Estados Unidos. No, 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 No necesariamente. no, no disfrutas tal vez de la popularidad, del apoyo, del respaldo de ciertas instituciones, pero eso aquí no se vive todavía. No sé qué podrá ocurrir mañana, pero aquí nos tenemos que remontar a lo que aconteció cuando aquellas campañas feministas también, porque lo que estamos viviendo hoy se fundamenta en el pasado reciente, en el desmontaje de la historia, en las campañas feministas que buscan establecer patrones de conducta cuando la mayor parte de las veces fue un juego de mutuas concesiones. Muchas veces han sido concesiones de las partes. Y hoy algunos medios, algunas personas buscan como generar un proceso de victimización. Ahora, Perdóname, yo que he sido víctima, como tal vez tú, de policías políticas, no puedo comparar la acción represora de un Estado policial o de un individuo todopoderoso con respaldo de ese Estado policial a la acción todopoderosa de un magnate al cual tú le puedes decir que no al costo que sea. Tienes que decirle que no. Ese derecho inalienable que tenemos todos de aceptar o de negar ante una situación. ahora, ya en la sociedad, mire, en Estados Unidos están los estados como tal, ¿no es cierto? Y a nivel de los estados hay matices, hay posiciones contrarias, hay posiciones encontradas. Digamos, está el tema de la ideología de género, está el tema del aborto como gran debate, algo que ha sido modificado por una decisión reciente de la Corte de Estados Unidos. ¿Cómo se expresa esto? Digamos, en términos generales, en las políticas del Estado, en la sociedad, en la escuela, en el lenguaje. ¿Qué nos puedes relatar, describir al respecto? En la política del Estado no hay una manifestación al respecto. O sea, aquí las leyes, los poderes se han mantenido dentro de lo posible al margen de esas influencias. Los poderes públicos se han mantenido al margen. Ahora, la opinión pública es otra cosa y algunos medios es otra cosa también. Lo que pasa es que a veces hay grupos, hay sectores con una gran capacidad para hacer ruido, para hacerle creer al resto de la sociedad que lo que ellos hacen o lo que ellos propugnan tienen el apoyo mayoritario. Perdón. También hay otro aspecto que no podemos negar y es que en el mundo moderno, en todas partes en el mundo moderno, y Estados Unidos no es una excepción, han surgido numerosos líderes populistas
políticos populistas de izquierda y de derecha, porque el populismo no solo es de izquierda, hay populismo también de derecha, que hacen concesiones a ciertas corrientes de opinión porque consideran que esas corrientes de opinión pueden impulsarlo en sus propósitos. Y eso, a mi parecer, es extremadamente negativo porque lleva a una percepción errada de lo que ocurre en este país y de cuáles son las mayores expresiones existentes en este país. Ahora, el gobernador de Santis ha tenido declaraciones contundentes contra la ideología de género. Eso no es una manera, eso no es una expresión del Estado, del gobierno estatal sobre un tema. Y me imagino que en otros estados deben haber opiniones de gobernadores y autoridades en sentido contrario. Mira, si es una actuación del Estado en contra de esos temas, pero son actuaciones del Estado tratando de que el status quo no sea modificado. Ok. Estamos, lo que está tratando el gobernador de Santis, como tal vez lo estén haciendo otros gobernadores, es de que el status quo no sea modificado. ¿Y cómo se trata de modificar ese statu quo? A través de la escuela. A través de la escuela se trata de modificar, y ahí es donde está los defensores de la ideología de género, dicen que no es ideología de género. Y sí lo es porque tienen valores dogmáticos, tienen dogmas de fe que tratan de, como es lógico, a cualquier ideología, de impulsarlos. Ellos tratan de que sus conceptos sean difundidos desde muy temprano en las escuelas, desde la primera niñez. Se lleve a los niños esas alternativas. Cuando los niños en realidad... Pero para eso necesitan del Estado, de la administración de las escuelas. Por eso aquí, como tú bien señalaste, al menos en el estado de la Florida, esa situación no se da. Pero no porque el Estado esté asumiendo una posición u otra. El Estado lo que trata de mantener es el status quo, como hemos vivido hasta ahora, que ha sido, en mi opinión, altamente beneficioso. Es cierto que a través de la historia ha existido una gran discriminación con personas con inclinaciones sexuales muy particulares, muy propias a las que tienen derecho. De eso, cualquier persona con sentido común, considero yo, debe estar en desacuerdo. Reitero, cada quien debe hacer con su cuerpo, con su vida, lo que entienda pertinente, siempre y cuando no afecte al resto de la sociedad. Pero tampoco las personas que tienen demasiada inclinación o que tienen una filosofía determinada deben tratar de imponerle al resto de la sociedad sus valores. Mi derecho, mi deber es rechazar cualquier imposición que pretenda modificar mis valores, mis principios, como se dice comúnmente. Y es lo que hacemos muchas personas. No es que estemos en contra, aclaro, es que defendemos nuestro derecho. Yo no estoy en contra de nadie en ese aspecto. Y digamos, perdón. Y el gran problema es que la ideología de género, digamos, como expresión de una corriente ideológica, no se expresa solo como ideología de género, viene en un paquete cultural que, como tú has contado, se expresa en el cuestionamiento, en la deconstrucción de la historia, en este caso de la historia de los Estados Unidos. Reconstruir la historia y reconstruir la sociedad. Mira, yo lo aprecio de esta manera. A través de la historia de la humanidad hemos tenido diferentes procesos a los cuales podemos denominar revolución cultural. O sea, esto es una revolución cultural, lo que estamos viviendo con la ideología de género y similares. Es una revolución cultural válida como cualquier otra revolución cultural, pero que como revolución cultural emergente tiene mucha energía y mucha capacidad y disposición a hacer proselitismo. Pero hay una característica en esta revolución cultural, y es que va en contra no solo de la cultura, de los valores de la sociedad, de las normas, sino que quiere cambiar la naturaleza, quiere cambiarnos a nosotros. Y yo me niego personalmente a que me cambie.
Es mi opción la que yo rechazo. Pero además, digamos, esta ofensiva cultural que yo la llamaría posmoderna, ¿no? Que con corrientes neomarxistas en su interior, lo que busca es destruir las grandes instituciones en Occidente, en Estados Unidos, que han construido la grandeza y la libertad de Occidente, la familia, la propiedad privada, la empresa, Tocado un punto fundamental. ¿no? Y es que, digo como lo miro, es mi opinión particular. Hay un número de personas que a través de la historia, más allá de las ideologías, son gente disociadoras, gente que participan y promueven la atomización de la sociedad. El marxismo ha fracasado como tal. No es que esté muerto, pero ha fracasado como tal. Sin embargo, hay personas que, como bien apuntaste, toman los fundamentos y los valores marxistas para ejercer y desarrollar teorías de cambio. Teorías de cambio que al final lo que quieren es la atomización de la sociedad. Quieren cambiar los valores y las normas. Si no a través de la política, lo quieren hacer a través de otras fórmulas, a través de otros métodos, quizás más, menos sensibles, menos demostrativos, pero igualmente con capacidad para destruir y desestabilizar. Ahora, el gran problema, Pedro, de estos alineamientos ideológicos que tú estás describiendo, es que de alguna manera han tomado el sistema político estadounidense. Es decir, el Partido Demócrata, y sobre todo su ala izquierda, está claramente identificado con esta ofensiva cultural que yo llamaría antioccidental, antiestadounidense. Y por otro lado, los sectores del conservatismo agrupados en el Partido Republicano se oponen. Es decir, de alguna manera ya el sistema político está tomado, atravesado por este debate. No solamente la universidad, no solamente las instituciones del Estado, sino el futuro de Estados Unidos parece de alguna manera todavía no definitoriamente, pero tarde o temprano, va a tener un papel decisivo en la, en la decisión de las mayorías hacia el futuro. Estamos de acuerdo. Yo creo que sí, que el sector más radical de los demócratas tiene un rol muy importante en esta actividad, en la promoción de cambios, algunos de ellos a través de la denominada ideología de género, pero también a través de otras fórmulas más políticas que esta, que tiene más sentido de cambiar la sociedad de una manera subrepticia, a llevarnos a situaciones para las cuales no tenemos antecedentes, no hay precedentes. Que yo recuerde, no ha existido en la historia de la humanidad un movimiento con las características estas, que quieran cambiar, por ejemplo, mira si es una ideología, mira si es una ideología, que quieren cambiar hasta la manera en que yo le digo a esto teléfono, a que yo diga teléfono o teléfono. Sí, pues. Es, Es una ideología, aunque lo nieguen, porque es, quieren cambiarlo todo. Me recuerda al marxismo cuando inventó una serie de términos, una serie de normas, de valoraciones que se ajustaban al cerebro de Carlos Marx, no a la realidad. claro, es que toda ideología totalitaria, porque tú no lo has dicho, pero yo lo digo, en realidad la ideología de género es una ideología totalitaria. Toda ideología totalitaria, lo primero que se propone es cambiar el lenguaje, es decir, apropiarse del lenguaje. Está en 1984 de Orwell, pero es la historia del bolchevismo, es la historia del ¿No? nazismo, Yo ¿no? como cubano puedo darte testimonio de eso, si es cambiar el lenguaje. Pero yo más que decirle a la ideología de género que es una ideología totalitaria, le diría que es una ideología excluyente. Ujú. Cosa no omite la otra, no elimina, pero yo creo que más que nada es excluyente. Aquel que no piensa, que no actúa, que no funciona como nosotros, hay que excluirlo. No existe. Ujú. ¿Recuerdas aquello de George Orwell, el no existir?
el cambiarle los nombres a las cosas. 1984 fue como una avanzadilla de esta propuesta. El Ministerio del Amor no era nada más ni nada menos que el cuerpo represivo del Estado. El Ministerio de la Verdad no era nada más ni nada menos que el aparato propagandístico de ese Estado. En fin, hay una tergiversación de la realidad, en mi opinión, que yo considero que no nos lleva a ningún buen lugar. No, ahí está cuando yo recuerdo esta palabra, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Imagínate, el concepto de república, el concepto de Jefferson, de Hamilton, el concepto de Platón, Aristóteles o de la tradición clásica, latina, griega, de Keito, de Cato, ese concepto de república estaba en la Unión de República Socialista Soviética, es decir, que es el régimen de negación absoluta de la libertad o del control del poder. Eso es el apropiarse del lenguaje, y algo de eso hay en estas estrategias. Sí, sí lo hay, sí lo hay, sí lo hay, porque es que lo vemos, lo leemos, sus propias propuestas, que son en cierta medida fundamentadas en un serio autoritarismo. Las cosas hay que hacerlas así, porque hay que hacerlas así, porque es la percepción del gurú de turno, porque no hay un gurú en particular, hay muchos gurús que Todo son está fragmentado, todo está fragmentados, todo está fragmentado. Hay muchos gurús y el peligro está en cuando se funcione un solo bloque, en cuando se genere una sola realidad y una sola propuesta. Te repito, ahí es donde yo veo el papel de muchos políticos y de muchos medios de comunicación que favorecen estas propuestas tratando de pescar en río revuelto. de No, acuerdo. sí, Ahora, que quiero plantearte un tema final. La sociedad de Estados Unidos como tal, digamos, ¿ya está tomado por este debate? ¿Está a medio camino o está a cierta distancia? Porque Estados Unidos sigue siendo la sociedad donde el capitalismo y la inversión privada lo define todo, a pesar de todo. y sigue siendo la sociedad donde se debaten las ideas con mucha intensidad. Lo que no me atrevo a decir si está o no está tomada la sociedad, el país por el debate. Porque aquí, como hablábamos al principio del programa, hay una gran concurrencia de puntos de vista. Aquí tú te encuentras a gobernadores que auspician y promueven la ideología de género tal vez, pero te encuentras otros gobernadores que están en contra de la misma. Por suerte vivimos en una sociedad donde el debate es abierto y ninguna facción le puede imponer una mordaza a la otra, porque hay una libre concurrencia de ideas hasta el momento. Mi temor es cuando una de esas fuerzas, cualquiera, sea capaz de imponer esa voluntad, cuando un gurú, llámese como se llame, de la tendencia que sea, logre imponer sus criterios por encima del otro, que es lo que ocurre en los regímenes totalitarios, es lo que ocurre en las dictaduras, donde una clase dirigente se entroniza en el poder e impone su voluntad a cal y canto. Eso en Estados Unidos hasta ahora no ha ocurrido ni creo que esté ocurriendo. Aunque sí repito mi preocupación por una serie de medios informativos y una serie de políticos que por tal de progresar medran en esos puntos de vista, juegan con ellos y los promueven a su vez. Tomás Mann escribió hace muchos años algo más o menos así. Tolerar lo que va en contra de tu identidad, de tus valores, es una estupidez. Y desgraciadamente nosotros estamos apreciando personas que por oportunismo toleran lo que va en contra de sus valores, por tal de seguir sobreviviendo en la medida de sus puntos de vista que pueden coincidir en alguna medida con estas propuestas, pero que básicamente no coinciden. Bueno, deberían percibir que, por ejemplo, de construir la historia de la Unión Americana, es decir, cuestionar a los padres fundadores de Estados Unidos por la realidad del esclavismo con que nació la Unión Americana,
es cuestionar los fundamentos mismos de la gran unión de los Estados Unidos. Deberían entender que si las cosas avanzan en ese sentido, se está derrumbando la mayor construcción institucional de la historia moderna, ¿no? Y donde ha fluido y crece la libertad. Desgraciadamente, muchas de esas personas a las que me estoy refiriendo no lo quieren entender, porque esa es la diferencia entre el político y el estadista. El estadista es el que mira futuro y el político es el que mira las elecciones. Tanto en América Latina, en tu país, lamentablemente, y en el mío, se ha vivido eso con demasiada fortaleza. Tanto en América Latina como en Estados Unidos hay políticos sin valores y sin principios. Y en eso, en gran medida, que esos políticos promuevan, es responsabilidad tuya y mía como electores, que los apoyamos, nos volvemos fanáticos de esas personas, los respaldamos y los llevamos al poder, donde ellos tienen autoridad para hacer más o menos concesiones a propuestas que realmente lo que tienden a disolver nuestra sociedad, tienden a hacernos daño. La cuestión de los derechos humanos. Naciones Unidas, en el año 48, estableció los 32 conceptos básicos de los derechos humanos. Hoy hay quienes promueven la ampliación de esos derechos a niveles de verdad inauditos, que a la larga lo que hace es atomizar los derechos fundamentales. Por supuesto, la idea de la libertad absoluta sin restricciones lleva al totalitarismo. Porque, a ver, es simple, ¿no? Las instituciones que controlan el poder del Estado son la familia, los mercados, las empresas, los partidos, las regiones, los barrios, ¿no es cierto? El individuo común, el hombre que se Claro, levanta todos los días a las 6 de la mañana a trabajar, o la así. mujer. Pero si uno erosiona esas instituciones con el cuento de la libertad absoluta y perpetua, yo soy lo que yo quiero ser o lo que yo me autopercibo. Ese yo quiero ser, bueno, cuando un hombre tiene una familia, su libertad está restringida, pues no puede gastar todo su dinero porque se mueren sus hijos. Tampoco puede ser, tampoco puede rendirse a tus instintos porque destruye su familia. Y así sucesivamente. La, la libertad siempre ha tenido restricciones para que Es exista. que debe tener. Y en eso te reitero lo de Benito Juárez. El derecho de uno termina donde empieza el del otro. ¿Tú quieres algo más sabio que eso? O Así. aquella película alemana sobre el totalitarismo de la RDA, el derecho de los otros. Para estas personas con ese tipo de pensamiento, los otros, que somos los que no pensamos como ellos, no tenemos derechos. En realidad, esta idea de la libertad absoluta y sin controles asemeja a la idea de convertir a la sociedad en individuos casi como insectos, todos iguales y homogéneos, ¿no? Actuando a su libre albedrío, sin instituciones intermedias, sin familias, sin mercado. Pero en realidad ese tipo de sociedad requiere un despotismo nunca imaginado, un No, totalitarismo. no, 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 no. Mira, no sé si leíste un libro de los años 40 del siglo pasado, de un biólogo muy talentoso inglés que se llamaba Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley. ¿Lo leíste? Y en Sí, ese claro. hombre te describe una sociedad perfecta. Las personas no tienen relaciones sexuales. El ser humano está predeterminado por la ingeniería genética. Y ese es el problema que tenemos con los ingenieros sociales. Los ingenieros sociales quieren cambiarnos y nosotros somos como somos, no como la cabeza talentosa de ese ingeniero quiere hacernos. Y eso yo creo que es un grave error, que aquellas personas que no piensan con detenimiento en las cosas que estamos viviendo y las que posiblemente estemos por vivir. De acuerdo, de Hay que acuerdo. estar atento, hay que estar alerta, hay que estar listo para saltar, para salir al frente a cualquier protesta que pretenda, perdón, cualquier propuesta que pretenda disminuirnos como seres humanos. De Nosotros acuerdo. no somos probetas para que estén experimentando con nosotros
de que si el hombre es hombre, si la mujer es mujer, el hombre es hombre y la mujer es mujer, y el sexo de cada quien es el que le venga en gana, no el que quiere imponer un ingeniero social. De acuerdo, Pedro, infinitamente agradecido, ¿no? Por estas reflexiones, estas declaraciones, muy valiosas para el debate intenso que que está enfrentando América Latina, el Perú, Estados Unidos, en fin. Te agradezco infinitamente y tenemos que volver a conversar sobre estos temas. Yo soy el que está en deuda contigo por tu constante generosidad hacia mi persona. Reitero, repito, no soy un experto, simplemente soy un periodista pendiente de los problemas que ocurren en muchos lugares. Tú eres un exiliado cubano que ha padecido el totalitarismo y sabes y conoces qué significa la libertad. ¿Quién más? Y le temo mucho al totalitarismo de la derecha y de la izquierda, a los dos, porque los dos son aberrantes y conducen a la dictadura. De acuerdo, Pedro. Infinitamente agradecido por estas declaraciones. Yo a ti te reitero mi gratitud. Bien. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.